Muy buenos días a todos y bienvenidos al primer programa en directo de la radio del opositor. Nos encontramos en CENIS 2022, que está dedicado este año a la innovación. Pero en este programa hablamos mucho de la innovación aplicada al sector público y a la función pública. Exactamente, ¿qué es la innovación? ¿Cuántas veces hemos visto I más D más I, todos nosotros? Y tú probablemente en tu opozulo que estés estudiando tengas algún tema parecido en el que se esté hablando de I más D más I. La I primera, I mayúscula, es de investigación. Pero hay dos tipos de investigación. Una investigación básica y luego una investigación más profunda. Juntas nos llevan a la D de desarrollo. Ese desarrollo es el que nos va a llevar a la última, la I minúscula de innovación. Esa innovación es la que cambia, la que resuelve problemas. Pero fijaos que el último informe PISA decía que tan solo el 9% de los niños españoles son capaces de modular problemas, es decir, de generar ellos mismos problemas, no ya de resolverlos, cuando la media de PISA, que ya sabéis que es un informe de la OCDE, dice que son el 40% de los niños del resto de países. Estamos un poco por detrás, pero no pasa nada porque hoy tenemos una mesa llena de talento y talento joven que está aquí para resolver todos esos problemas y sobre todo traernos la innovación. Conmigo hoy Gerardo Bustos, que es el que va a moderar esta mesa, es actualmente subdirector general de Información y también de Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pero no está solo. Nos acompaña Adrián Vicente Paños, técnico de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gómez García, secretaria general del Ayuntamiento de Rociana del Condado, Inés García Abad, jefa de sección de Relaciones con los Usuarios, área de atención a usuarios de la AEMET, y finalmente Juan Manuel Velasco Eras, técnico superior de proyecto informático de la Oficina de Informática Presupuestaria. Y aquí yo ya cedo la palabra a Gerardo Bustos, que es quien va a moderar esta mesa, y todos estos talentos jóvenes los que nos van a contar qué es hoy la innovación. Bienvenidos. Buenos días. Efectivamente, estamos en una mesa cargada de talento joven. Es una tradición ya en CENIS, es la cuarta vez que hacemos con distintas modalidades una mesa en donde el componente fundamental son jóvenes, empleados públicos, en torno, esto de la edad siempre es un poco grosero, pero nunca pasan en el entorno de 35, más o menos. Se trata, más que la edad, es que sean jóvenes y que lleven ya una cierta experiencia más o menos larga, y en la administración al día siguiente de estar ya hay experiencia, con lo cual quiere decir que tampoco hay que pedir demasiada experiencia con estas edades jóvenes. La modalidad este año, la gran diferencia es que además, como hemos visto, aparte de estar en el Congreso en vivo y en directo, se hace un podcast, ¿no? Entonces, esto sí que es totalmente nuevo. Bueno, y como estamos en formato radio, hemos planteado el programa como una tertulia, donde vamos a abordar 4 bloques temáticos. Imaginémonos tertulias de radio y de televisión, solo que en este caso con talento y además joven, ¿no? En las de televisión y de radio, como todos sabemos, no siempre se dan las dos circunstancias. Y vamos, eso, como decía, vamos a dividirlo en 4 bloques, vamos a ir en una participación lo más ágil posible y donde, a nivel simbólico, el mayor de la mesa, que soy yo, va a intentar hablar lo mínimo posible. El discurso más largo que he hecho es este que estoy haciendo de entrada, y van a hablar los jóvenes, que es un poco el mundo al revés, y eso, digamos, el mundo que intentamos reflejar en este caso, ¿no? El primer bloque, para ya tomando tierra, es precisamente la existencia y la valoración del talento joven, ¿no? Y vamos a empezar por la persona que yo le he dicho antes, que creo que es el más joven del Congreso. Y si no se ha vestido de joven, no, y porque la cara de niño que tiene es impresionante, ¿no? Que es Juan Manuel. Y quería llevar esto. Tú llevas poco tiempo en la administración como funcionario, pero has pasado por Valladolid, has pasado ahora en la Administración General del Estado, estás en la IGAE. ¿Tienes conciencia de que te tienen en cuenta? ¿Percibes que valoran tu talento joven? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gerardo, por contar conmigo para participar en esta mesa.
A nivel personal, sí, creo que he tenido mucha suerte con los compañeros y con mis jefes, tanto en el Ayuntamiento de Valladolid, donde he trabajado, como en la IGAE. Creo que siempre me han tenido en cuenta, tanto en reuniones como en comités, a la hora de poder expresar mis iniciativas y ser valoradas de la misma manera que otros compañeros más mayores. Sí que creo que existe un ligero debate, que cada vez creo que hay más concienciación, pero aún así, a día de hoy sigue existiendo, de si los jóvenes estamos preparados para estar en cargos directivos o predirectivos en la Administración. Y creo que este debate tiene una serie de consecuencias. La primera de ellas es que esto es una barrera a la hora de que los jóvenes nos decidamos a preparar oposiciones. También supone problemas a la hora de superar los exámenes, ¿no? por dudas de si esta condición de ser jóvenes nos va a permitir precisamente ser evaluados de la misma manera que otros candidatos más mayores. Y, por último, problemas para hacernos escuchar en la propia Administración. Creo que los jóvenes, este problema podemos combatirlo desde dentro. Los jóvenes contamos con falta de autoconfianza precisamente por no tener experiencia. Y creo que empoderándonos nosotros mismos seremos capaces de convencer con nuestras ideas y con nuestras iniciativas, porque nosotros venimos a cambiar la Administración con ilusión y con iniciativas nuevas. Inés, vamos a ver, en tu caso, estás sector técnico, mujer, juventud, son, digamos, elementos que a veces no ayudan, ¿no? ¿Esta mezcla tú crees que configura un tratamiento diferenciado en la Administración, en tus trabajos que hayas pasado? Bueno, yo creo que no ha sido un problema el ser joven ni ser mujer en una parte técnica. El problema es la falta de personal. Yo todos los sitios que me he encontrado es que trabajo en la Agencia Estatal de Meteorología, se trabaja a turnos, se dan servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, las jubilaciones, porque nos recordemos que la AGE tiene una edad media que está en torno a los 56-57 años, entonces se ha empezado ya ese baby boom de las promociones de los años 80, finales 90, que fueron masivas, se han empezado ya a jubilar. Entonces te encuentras situaciones muy esperpénticas de turno, que los turnos deben de estar completos y dejan de estar completos. Entonces, que llegue gente es lo que necesitan. Pero yo creo que hay poco talento joven porque no han salido suficientes oposiciones en los últimos años y se está aprobando con edades muy altas. Entonces, yo aprobé con 29 años mi primera oposición, pero es que solamente 2 compañeros míos tenían la misma edad que yo, el resto eran mucho más mayores. Entonces, no es un problema más que la falta de personal y que se necesita más gente joven. Muy bien, muchas gracias. Bueno, han aparecido algunos temas como talento, edad media. Adrián, ¿tú crees que se hace algo por captar y por retener el talento joven en el sector público? Pues esta es una muy buena pregunta, Gerardo. Yo creo que en un primer momento nos deberíamos preguntar si la administración en general capta y retiene talento para posteriormente aplicarle el filtro del talento joven. Desde mi óptica, los esfuerzos que se hacen en muchas organizaciones, creo que es un sentimiento generalizado para captar y retener el talento, son limitados o muy limitados. En cambio, tenemos experiencias inspiradoras que sí que suman en este proceso de captación y retención de talento. Podríamos citar experiencias como la del Ayuntamiento de Vigo, enfocada a equipos multidisciplinares y de alto rendimiento, al Ayuntamiento de Denia, que han aprovechado, por cierto, una estrategia de consolidación ante el reto de la consolidación y de la transformación del empleo público para introducir elementos de branding o de employer branding, de marca de empleado público, también una orientación a competencias. Hay otras experiencias que también creo que pueden aportar mucho en materia de captación y retención de talento joven, especialmente aplicadas al talento joven, ya digo, que son el Campello con experiencias de wellness, ¿no?, de bienestar emocional también, Ribarroja de Túria con Skills 2030 o la Diputación de Palencia con ese programa de onboarding. Creo que otra cuestión clave es si contamos con un inventario de talento. Y para dar respuesta a esta pregunta, otro factor clave creo que es el mapa de talento, que puede ser la mejor herramienta para dinamizar y favorecer el desarrollo del personal empleado público joven. En este sentido, ¿cómo lo podríamos hacer?
Pues desde una forma práctica podríamos abordar el mapa del talento en cuanto a matrices de capacidades, el talent gap o incluso un mapa de competencias para favorecer también un desarrollo ágil, que lo comentaban las compañeras, ¿no? Estaba comentando Inés, para que haya una captación ágil de talento que ponga el foco también en un marco estratégico que considere tanto la carrera profesional como la transferencia de conocimiento y el relevo generacional. A partir de ahí bajaríamos a nivel de programas específicos de desarrollo profesional y lo podríamos combinar con estrategias para promover esa captación y retención de talento, como pueden ser la orientación a competencias, orientación a proyectos también, y creo que es importante la formación permanente, que lo comentábamos anteriormente con el café, e incluso el teletrabajo, que parece que no ha llegado para quedarse, ¿no? Bueno, Adrián casi nos ha dado una receta mágica que no está nada mal, porque es no solo tener la visión, sino además exponerla, ¿no? A ver, como ven, la mesa es variada en cuanto a género, en cuanto a administración de pertenencia y tal. Entonces no podía faltar la administración local, ¿no? Donde secretarios, interventores ocupan un papel muy significativo, muy importante, a veces mucho más importante de los que creéis, los que estáis ocupando ese puesto, ¿no? Pero en tu caso, ¿tú crees que la juventud es un hándicap precisamente por la importancia del puesto a la hora de ejercerlo? Pues no lo creo. No lo creo porque al final la juventud aporta frescura, aporta originalidad, novedad, ¿no? Y cuando hablamos de conceptos de sector público, de función pública, antiguamente hablábamos de un concepto tradicional y clásico de jerarquía, de burocracia, ¿no? De muchos papeles, de rigidez. Y sin embargo la juventud aporta todo lo contrario. Que no digo, ¿no?, que la otra mitad del sector público también lo aporte o no, pero hablamos de innovación, de eficacia, de eficiencia, de transparencia, todo eso, todos esos conceptos que ahora son tan novedosos y que se pretenden aplicar en la administración pública, lo trae la juventud, esa frescura, ¿no? Entonces, bueno, que puede ser un hándicap de cara a la galería, que una secretaria, en mi caso de 26 años, esté en la puerta del ayuntamiento, pues puede serlo, de cara a la galería, pero yo no lo considero. No lo considero porque al final es un reto y una satisfacción ver que el equipo que tú tienes a tu cargo ahora pasa de ser un empleado cansado y quemado a hablar de gestión de emociones, ¿no?, de inteligencia emocional, a hablar de empatía, de escuchar, no de superioridad jerárquica, sino de esa escucha activa del superior jerárquico, del líder, con respecto a los demás empleados. Entonces, pues no considero que sea un hándicap, es más una virtud. No está mal verlo así. Entramos en otro bloque de cuestiones, de preocupaciones, donde quizá la frescura no se tiene en cuenta, pero no estaría mal que se tuviera en cuenta la frescura juvenil, que es el acceso a la función pública, ¿no? Un tema además que está en debate, en el que parece ser que hay movimiento ahora mismo, ¿no?, en muchos sentidos, de cambio, movimiento de cambio. Inés, ¿tú crees que los mecanismos de selección en tu caso fueron los más adecuados? Estamos hablando de adecuados en el sentido de qué te han exigido y cuál es tu trabajo, ¿no? Pues por una parte sí y por otra no. Me explico, Gerardo. Por un lado el temario, por otro lado está la oposición, los exámenes, y por otro el curso de formación y ya cuando te incorporas al trabajo. Por una parte el temario, en la Agencia Estatal de Meteorología lo marca la Organización Mundial de Meteorología, porque es el que marca las directrices, los temarios que deben superar las personas para poder ejercer la profesión de meteorólogo o de técnico en meteorología. Entonces ahí poca movilidad puedes tener para adaptarlo al puesto de trabajo. Luego los puestos de trabajo nuestros son tan sumamente variados, uno se encarga de los radares, otro de los satélites, otro se encarga de los instrumentos, de mantenerlos, calibrarlos, reponerlos, pero es que otras personas se encargan de hacer todos los productos para que el observador y el predictor puedan hacer una vigilancia del tiempo y unos recopilar datos y otros hacer los pronósticos, pero otras personas están en la biblioteca, otras personas están en recursos humanos, otras personas están en el área de internacional relacionándose con Europa o en otros organismos internacionales por los satélites, por los radares, por los modelos numéricos del tiempo. Otros están en climatología. Entonces, es tan sumamente variado
que es muy difícil hacer una adaptación. En el sentido de los exámenes, creo desde mi punto de vista que son demasiado largos. Hacer 5 exámenes para luego la profesión que vas a ejercer me parece demasiado. El tiempo es excesivo desde que se convoca el primer examen hasta que haces el último examen. Pueden pasar 5 meses y hasta que te convocan al curso de formación pasan otros tantos meses y hasta que finalizas el curso de formación, que desde mi punto de vista el primero sí que estuvo adaptado al puesto de trabajo cuando hice el C1, pero el segundo no se corresponde absolutamente en nada en lo que yo hago ahora, que estoy en atención a usuarios. Pasa mucho tiempo, pero hasta que tomé posesión pasaron 2 años. Entonces, cuando me quise incorporar, habían pasado 2 años, que en mi vida habían pasado muchas cosas. Entonces, creo que hay una parte que debe cambiar, que es los exámenes, el tiempo de duración y el curso de formación de adaptarse más al puesto de trabajo. Lo veíamos un poco en tu caso y queríamos extenderlo. Adrián, si tienes un poco de visión general, si esa misma pregunta, es decir, los exámenes en general, las pruebas de acceso se corresponden después son los adecuados en cuanto a los trabajos a ejercer después. Sí, pues en este sentido creo que hay que asumir el sentido amplio que tiene el sector público, un carácter poliédrico también, y en este punto no es lo mismo acceder al INECO, cuyo proceso selectivo consiste en una prueba de competencia y una entrevista técnica, que acceder a una PIMEL o acceder a una gran ciudad. Creo que aquí deberíamos poner el foco en quién es nuestro público objetivo, como comentaba Inés, para adaptar tanto las competencias que se exigen como los temarios, como los tempos, especialmente enfocados en los ritmos vitales de las personas jóvenes en el sector público. Y hay otra cuestión fundamental, que es el coste de oportunidad, ¿no? Especialmente cuando hay un contexto económico favorable que puede restar, ¿no?, la captación de talento público en la administración. En este punto me gustaría destacar un estudio que hizo el INAP, que se publicó en el Banco de Conocimiento en 2018, que preguntaba a jóvenes emprendedores qué debería ofrecer la administración pública para ser considerada una opción laboral atractiva para los jóvenes emprendedores. Y aquí los jóvenes contestaban que tenían preferencia por un proyecto aspiracional, ¿vale?, por un entorno en red, trabajar en un ambiente colaborativo, con un enfoque de proyecto, enfocados también en la resolución de retos. Se ha hablado en la introducción del I+D+I. En general, ¿cómo podrían adaptarse los procesos selectivos a los perfiles millennial o incluso a la generación Z? Para mí es muy importante que combinemos 2 cuestiones. Por una parte, procesos selectivos orientados a competencias y que cuenten también con una rúbrica estandarizada de evaluación que sea pública, que sea conocida previamente a la realización del examen. Y luego creo que es importante que introduzcamos como el visionado, es decir, el visioning de la carrera profesional del perfil empleado público joven, pues desde un momento inicial, para proyectar su carrera y para dotarla también de recursos y de estímulos para fidelizar ese talento joven y explorar al máximo y explotar el talento y la capacidad que creo que tenemos las personas jóvenes, que todavía tenemos muchas cosas que decir. Gracias, Adrián. Ahondando un poco en la respuesta de Adrián, Rocío, siempre se habla de que en la selección se tiene excesivamente en cuenta una carga enorme las pruebas memorísticas, ¿no?, al menos hasta ahora. Y además son heredadas de hace muchas décadas y entonces lo que se pone en duda es de si responden a la necesidad ahora, que es un poco lo que estamos en el debate en este bloque, ¿no? Y sin embargo se tiene un poco en cuenta la frescura, las habilidades, la vocación. Yo, por ejemplo, a mí me parece que sería muy interesante el tema vocacional, ¿no? O sea, digamos, tenerlo. ¿Cómo crees que debería evolucionar este aspecto, ¿no? Es decir, las pruebas de acceso, teniendo en cuenta esos 2 bloques de materias? Yo creo que la capacidad memorística es fundamental en un proceso selectivo, ¿cierto? Porque esa base teórica que a lo mejor no te la da la carrera o no te la da la vida, la experiencia vital, es fundamental para acceder al servicio público y yo creo que a cualquier tipo de empresa, incluso privada. Pero no debemos olvidar, ¿no?, que son fundamentales también otros conceptos, porque si no atendemos
o vemos al empleado gris, ¿no? Al concepto de empleado gris que no está motivado, que está quemado, que no le gusta su trabajo. Entonces, en estos sistemas selectivos deberíamos tener en cuenta otros conceptos como bien evaluar la gestión de equipos, ¿no? A nivel europeo eso se hace a día de hoy. Yo que accedo a un puesto de liderazgo, ¿cómo gestionaría ese equipo y evaluarlo para acceder al sector público, ¿no? También hablar de temas de negociación, de diálogo, de escucha activa, evaluar todas esas capacidades o la propia vocación, ¿no? Que es lo que hemos hablado, que no puede acceder una persona al sector público por el hecho de querer ser funcionario por lo que conlleva económicamente de estabilidad. Tiene que haber una vocación y una pasión por el trabajo que encontramos en el sector privado y que debería fomentarse también en el sector público, la verdad. Bueno, esperemos que los cambios que se anuncian vayan en esa dirección. Parece que la sociedad nos lleva por ahí, ¿no? Aunque me llama mucho la atención que no renuncias al valor de las pruebas memorísticas, ¿no? O sea, poniendo cada cosa en su sitio, ¿sabes? No, perdón por intervenir otra vez, pero yo no renuncio a las pruebas memorísticas porque creo que es fundamental. Es que sin teoría tampoco, sin base teórica, en mi caso jurídica, no llegamos a ningún sitio. Perfecto, muchas gracias. Lo digo porque, bueno, eso que me llamaba la atención, pero evidentemente se trata no de perder, digamos, elementos de valoración, sino de ganar otros necesarios, ¿no? Bueno, cambiamos un poco de bloque, nos vamos hacia la transformación digital. Tan importante este reto en el que estamos inmersos todos. Y te quería preguntar, empezando, Adrián, el mayor hándicap, el mayor problema de la transformación digital, el mayor obstáculo es la transformación cultural, ¿no? ¿Tú crees que este aspecto es diferente el caso de los empleados públicos más jóvenes? Bien, el primer punto creo que es destacar que en un contexto de administración electrónica no se pueden separar la transformación cultural y la transformación digital. Y esto no siempre está en el discurso. Creo que como personas jóvenes podemos ser facilitadores del cambio, pero en cambio esa etiqueta de jóvenes por sí no debería, ¿no?, otorgarnos pues, como una visión de tener unas competencias digitales superiores o mayor facilidad a la hora de implementar estrategias o acciones de mejora relacionadas con la administración digital. Me explico. Como personas jóvenes en el sector público nos vamos a encontrar elementos de entorno, por ejemplo, si desarrollamos nuestra actividad profesional en una administración pública en la cual no hay una orientación ética al trabajo, nos vamos a encontrar también elementos de proceso. Estos elementos estarían vinculados, entre otros, con la producción de políticas públicas y servicios públicos y además podemos ver que cada administración, ¿no?, tiene como un código. Este código es lo que Carles Ramió denomina patrones culturales, que son esos valores, esas pautas de trabajo que nos hacen diferenciadores. Y en este punto creo que hay que atender también a esos parámetros culturales para que todo el peso de la transformación o de los procesos de cambio vinculados a transformación cultural y transformación digital no recaigan tampoco, ¿no?, sobre nosotros, sobre nuestro perfil, que aunque podamos ser facilitadores, pues siempre debemos atender, yo creo, que a estos elementos, entorno, proceso y a ese código que es diferenciador en cada administración. Y para descifrar ese código, creo que principalmente necesitamos también el apoyo del talento senior. Así que no os relajéis, Gerardo. Bueno, luego veremos. Se trata de hacer un buen relevo generacional. Bueno, añadiendo algunos elementos a lo que planteábamos a Adrián, es decir, si además de ser persona joven estamos en el sector tecnológico, ¿la visión de la transformación digital es distinta? Pues yo creo que se da una circunstancia que a mí me ha sorprendido desde el trabajo que hago ahora en atención a usuarios, porque trato con gente con un nivel cultural muy alto,
socialmente de lo más alto, que son las universidades y centros de investigación, y te das cuenta que tampoco ha llegado esa transformación cultural. Y en todos los niveles me refiero, no solamente el catedrático que lleva muchos años, que está acostumbrado a firmar una solicitud en papel, sino también la gente joven, el estudiante de doctorado, el estudiante de máster, que solicita datos, pero no te firman las solicitudes. Y no las firman, me refiero a nivel electrónico, porque hemos pasado desde la pandemia a que la gente fuera en tropel a nuestros sitios a pedir datos, a que ahora todo se haga a través de la sede electrónica y la cita previa solamente la pidan en un año 2 personas. Entonces, todo a través del correo electrónico, sede electrónica, pero nadie te firma las solicitudes. Entonces, ¿por qué no firma la gente las solicitudes? Me da igual el nivel cultural, no es un problema a nivel cultural, sino es un problema de que a lo mejor no hemos aprendido qué es la firma electrónica. Sabemos manejar Instagram, sabemos manejar YouTube, como os he hablado antes en el desayuno, pero no sabemos manejar una firma digital porque no sabemos que necesitamos firmar las cosas. Y a lo mejor es algo que deberían de enseñar en los colegios e institutos, ¿no? Esa transformación digital, y que no solamente está en el ámbito de la gente más mayor, sino también en la gente joven que lo necesita. Sí, es que es curioso la respuesta. A veces pensamos demasiado que la brecha digital solo es una cuestión de edad, ¿no? Y lógicamente las edades más avanzadas te cuesta más porque has estado en un mundo analógico totalmente durante muchas décadas y tienes que pegar un cambio radical, ¿no? Pero es curioso ver que efectivamente sectores más jóvenes quizás también les está costando, ¿no? O sea, Sí. Entonces, quería preguntarte, Juan Manuel, centrándonos un poco justo en este tema, ¿la brecha digital es una cuestión de edad, crees? Bueno, en cuestión de edad yo creo que sí que es. Por un lado, porque si, por ejemplo, visitamos la página web del Instituto Nacional de Estadística, donde vienen estadísticas al respecto de las competencias digitales agregadas por grupos de edad, se ve claramente que en las personas más jóvenes el porcentaje de miembros del grupo que tienen competencias digitales en su nivel máximo es mayor que en el caso de los grupos de edad, si vamos aumentando, digamos, vamos aumentando esa edad, ¿no? Por lo tanto, sí, es cuestión de edad, lo dicen los datos, pero ¿también es de tecnología? Bueno, pues yo creo que sí. Es decir, voy a decir la siguiente frase, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma debe ir a la montaña. Es decir, no solamente debemos esperar que la sociedad adquiera competencias digitales para poder utilizar todo tipo de canales digitales que ofrecen, bueno, todo tipo de instituciones, bancos e incluso la administración pública, sino que, bueno, en el caso de la administración pública es todavía más crítico, ¿no? Estamos avanzando y corremos el riesgo de pasar al mundo digital dejando un montón de gente atrás. Y esto es algo que, en el caso concreto de los funcionarios TIC, como mi caso, que trabajamos en la administración, tenemos que ponernos las pilas para lograr que esos canales digitales sean más numerosos, pero además más utilizables y que puedan ser usados por cada vez más cantidad de ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que también es una cuestión de tecnología y no solamente de edad. Comentaba antes, volvemos a Rocío y un poco andando en una pregunta que ya te hice antes. Yo creo un poco por experiencia, ¿no?, de las actividades que hago en entornos locales, como ves, a vuestro cuerpo les tengo una veneración un poco especial. Y no lo digo porque muchas veces avanza la transformación digital cuando el secretario tira un poco de entornos funcionales y entornos tecnológicos, ¿no? Usa ese poder que tiene y tal. Y entonces lo que, visto esa importancia y un poco, digamos, yendo un pelín más allá de la pregunta que te comenté antes, ¿no?, te vuelvo a insistir, de verdad, ¿no crees que puede ser, o tú percibes que puede ser un impedimento porque es que a lo mejor te encuentras que tienes que arrastrar o liderar pues a un director de tecnologías que lleva 20 años en el ayuntamiento y hizo la mili conmigo, por ejemplo, ¿no? Y a gente de entornos funcionales, pues igual, que lleva mucho tiempo y tal, ¿no? Entonces, claro, de pronto el líder, el liderazgo, lo ejerce una persona muy joven y tal, ¿no? Bueno, lo primero, ojalá tener un director en materia de tecnología en mi ayuntamiento. Eso sería maravilloso. Pero tampoco creo que sea un impedimento, porque al final, como han hablado antes mis compañeros, la edad media de la plantilla de mi ayuntamiento es de los 50 y tantos largos para arriba. Entonces,
no han crecido en un entorno tecnológico como a lo mejor he crecido yo. Para ellos, la transformación digital es un concepto complejo y para mí es algo muy intuitivo, ¿no? Yo nací con un teléfono debajo del brazo en vez de una barra de pan. Entonces, no creo que sea un impedimento. Es cierto que la anterior secretaria que estaba en mi ayuntamiento empezó a implantar el concepto maravilloso de la administración electrónica, se quedó por el camino, hizo un gran trabajo, entonces yo poco a poco pretendo que, como al final va todo por la voluntad, que progresivamente, motivando a esa plantilla, consigamos esa transformación digital y bueno, invitamos en innovación. Yo creo que es fundamental. Estamos ante una administración arcaica, con mucho papel, con muchas trabas físicas y creo que la juventud es un punto positivo al que hay que sumar la motivación del empleado público para fomentar esa transformación digital. Bueno, el tema es que ellos también lo crean, los demás, ¿no? Yo pretendo que lo crean, poco a poco. Bueno, cambiamos un poco de ciclo otra vez. Iremos con el tercer bloque y enganchando, que ya lo anticipó antes Adrián, el relevo generacional y la preparación directiva, ¿no? En el sector público. Y bueno, ya que estaba Rocío con la palabra, pues ya haces una prolongación de tu intervención y te quería preguntar, dice, vuestra plaza de alguna manera es directiva desde el primer momento, ¿no? Yo a algún compañero tuyo he visto decir, bueno, de pronto llegas al ayuntamiento recién aprobado y tal, y tomas posesión, y bueno, después del curso preparatorio y tal, pero tomas posesión y te ves con una serie de problemas y una necesidad de decidir, es decir, de ejercer una dirección, ¿no? ¿Crees que salís preparados precisamente, ya no en cuanto a sino además en esa función directiva en la que tenéis que desempeñar desde el primer momento? Es decir, ¿ha habido o en la selección o en la preparación posterior de verdad un elemento esencial para prepararos para el ejercicio de esa dirección desde el minuto cero? Sí, Rocío, perdona. Dale. ¿Ya? No. No. ¿Por qué? O sea, que el tema es que no querías contestar. No quiero contestar. No. Verás, no te preparan para o no conoces esa función directiva. Cuando estás en el proceso opositor, no tienes ni idea de la trascendencia del concepto de función directiva en tu futuro puesto, ¿no? Mi primer acercamiento teórico fue en el INA, en el curso que te prepara para acceder a este maravilloso empleo. Pero no te das cuenta de verdad de la trascendencia que tiene el concepto de función directiva hasta que no pisas por primera vez el ayuntamiento, ¿no? Tú como secretario eres el punto de encuentro entre ciudadanos, otros empleados públicos y políticos, ¿no? Tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Y el concepto de administración más próxima al ciudadano es la administración local. Es que no hay otra administración más cercana, ¿no? Tú tienes la puerta de tu ayuntamiento a 2 pasos de tu casa, seguro. Entonces, la función directiva no es otra que gestionar con responsabilidad, con cabeza, dar respuesta a las necesidades ciudadanas, también dar forma a esas peticiones del equipo de gobierno, garantizar los derechos de la oposición y principalmente, y yo creo que se olvida, esa función directiva es también muy importante ejercerla en el ámbito de tus relaciones con el empleado público que tienes bajo tu mando, por así decirlo, no bajo tu cargo, aunque no me gusta ese concepto. Es fundamental que esa función directiva no solo abogue por la legalidad de todo lo que viene a tu despacho, que te va a volver loco, sino también escuchar de manera activa y atender a las necesidades y peticiones del empleado público, que al final son tus manos y tus pies en el ayuntamiento. Yeah. Llevando un poco lo que plantea Rocío, llevándolo a un plano más general, Adrián, hablando de dirección pública, ¿tú crees que hay un óptimo desarrollo, así a nivel global, en general, de la capacitación directiva y predirectiva del talento joven en el sector público? La respuesta es clara, Gerardo. No.
Hay experiencias muy interesantes en materia de desarrollo y capacitación de competencias directivas. Hemos hablado al comienzo de la entrevista de Skills 2030, el programa de competencias directivas del Ayuntamiento de Ribarroja de Túria. Hay experiencias muy potentes también como Divaldiretia en la Diputación de Valencia, pero no hay ninguna experiencia, al menos no tengo constancia de ello, de algún programa de capacitación, de desarrollo de talento joven vinculado a esas competencias directivas. Creo que llevamos ya un tiempo, y tal vez os suene, ¿no?, diciendo, bueno, es que se jubila, y al hilo de lo que comentaba Rocío, el 40 al 50% de la plantilla en los próximos 10 años. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Entonces, en este punto creo que es muy importante que tengamos la capacidad de captar los recursos para transformar los mandos intermedios en líderes, por ejemplo, mediante programas específicos de desarrollo profesional, e incluso lo podríamos vincular al desarrollo personal. Y hay que poner el foco también en capacitar ese desarrollo predirectivo, los perfiles de empleados públicos jóvenes que se han incorporado a la Administración pues, en los últimos 3 o 5 años, para que haya una transferencia de conocimientos, y no solo de conocimiento específico, sino también de conocer ese entorno, de conocer esos procesos que no siempre están documentados cuando accedemos a un puesto a la Administración, y luego para descifrar, ¿no?, ese código, como te comentaba en la anterior ronda. Creo que debemos aprovechar la primera estrategia de aprendizaje del INAP 2023-2024 para incidir en este aspecto, para solicitar, para hacer incidencia, para que haya un programa de Junior Talent, de talento joven, para que todas estas inquietudes que estamos compartiendo hoy aquí pues traspasen, ¿no?, las ondas y los llevemos a una dimensión práctica. Yo creo con un enfoque centrado principalmente, y siguiendo el hilo de esta mesa, ¿no?, de menos de 35 años, con enfoque de administración electrónica, transformación cultural, transformación digital, pues creo que sí que podemos hacer grandes cosas. El coste de no hacer nada o de seguir reuniéndonos aquí en el CENIS compartiendo inquietudes y de que veamos que esto no avanza, pues yo creo que puede ser muy elevado, porque puede que esté en juego, ¿no?, la próxima década de la administración pública. Y esto pues me parece muy relevante, y gracias por la pregunta, Gerardo. No, gracias sobre todo por la respuesta, que es lo que importa. Afortunadamente, porque me habéis asustado los dos con el no, pero luego veo que hay con matices y sobre todo con esperanza, ¿no?, y con, digamos, ideas alternativas, planteamientos y remedios, ¿no? Entonces, bueno, esto, el no con esperanza, ¿no?, como decía. Vamos a tocar, digamos, la otra cara de este bloque, que es el relevo generacional, ¿no? Ya ha salido hablando en alguna ocasión aquí la edad media, la habéis mencionado. Y es verdad, vamos, ese es un dato, el sector público está envejecido, tiene una elevada edad media. Entonces, Juan Manuel, justo en tu caso, el mayor contraste, ¿no?, que presumíamos antes de tu juventud. ¿Crees que se está preparando un relevo generacional adecuado? Antes lo mencionaba, creo que era Adrián, ¿no?, es decir, el que haya, bueno, aprovechar, digamos, los conocimientos de las personas más antiguas, ¿no?, por no decirlo de mayores. Pero ¿crees que se está produciendo o preparándose bien ese relevo generacional para los próximos años? Bueno, pues aquí estoy de acuerdo con Adrián en que no nos está preparando adecuadamente, precisamente porque el problema al que se enfrenta la Administración es un problema muy difícil de corregir y muy urgente. La edad media de los empleados públicos en la actualidad está por encima de los 51 años y, por supuesto, en 10 años habremos perdido buena parte del personal que ahora mismo está prestando servicio a las administraciones públicas de nuestro país. El modelo tradicional que hemos tenido, yo quiero añadir aquí una idea, porque ya han hablado mis compañeros respecto de este tema, pero quiero añadir, yo creo que es muy importante, la idea de generar y de establecer procesos de gestión del conocimiento y transferencia del conocimiento en las administraciones públicas. Ese modelo tradicional de gestión de un proyecto en el que todo el conocimiento del mismo recae en una sola persona, nos vamos a encontrar con que en el momento en el que comiencen esas jubilaciones, todo ese conocimiento que está ahora mismo depositado en esos profesionales desaparece, se va con ellos. Y esto es un problema porque muchos proyectos van a quedar desamparados, van a quedar sin ese conocimiento, se van a perder, se van a echar a perder. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando, no solamente en el establecimiento en todas las administraciones de estos procesos de gestión del conocimiento y transferencia del conocimiento, sino mejorarlos continuamente. Trabajar en los procesos de formación
a nuevos empleados públicos, los procesos de onboarding, para que estos sean lo más ágiles posibles y se hagan de la manera más eficiente posible. Y es importante apoyarse para ello en la tecnología, porque hay herramientas informáticas que permiten precisamente la gestión descentralizada de este conocimiento mediante pues enciclopedias, mediante artículos de conocimiento que al final brindan la base para poder formar a personas recién incorporadas o de la misma administración procedente de otras partes, ¿no? Hilando la misma pregunta, Inés, ¿tú cómo crees que se debería abordar el relevo generacional que se va a producir, se tiene que producir por edad, como comentaba Juan Manuel, en los próximos años? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y Juan Manuel es que lo ha expresado fabulosamente bien. Pues yo creo que el Estado debería plantearse todo un poco, generar unas directrices y estudiar cómo va a hacer en los próximos 10 años para que el Estado funcione, porque tenemos un problema de personal, es que es brutal, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, y redistribuir también, porque hay oficios que a lo mejor ya no son tan necesarios, ya no los necesita el ciudadano porque ha cambiado todo el mundo, pero es que están surgiendo nuevos oficios que son imprescindibles que el Estado dé una solución a los ciudadanos y necesita replantear todas esas cosas con unas directrices. Tenemos un problema sobre todo urgente de personal, como ha dicho Juan Manuel, es que yo que trabajo en un sector tecnológico que es muy demandante, es una de las páginas web que más solicitudes tiene y más visitas tienes, pero es que cada vez no solamente se requieren los oficios de antes, sino la sociedad está pidiendo más. Quiero más cosas sobre cambio climático, proyecciones cambio climático, proyecciones estacionales, pero un mejor pronóstico de mi municipio. Y para todo eso necesitamos personal. Si un servicio solo tiene 2 personas, cuando se jubile uno, quedará otro, pero si la otra persona pide un traslado, se quedará un servicio vacío y se dejará de dar ese servicio a la sociedad. Además, un problema que estamos viendo y que hemos comentado anteriormente es que antes existía la solución del reemplazo. Yo pongo una persona durante un tiempo para que aprenda el oficio de esa persona y cuando se jubile hay alguna persona que ha adquirido sus conocimientos y toda esa experiencia que es muy, muy valiosa. En mi oficio, desde luego, que una persona tenga experiencia es un grado. Y no se está haciendo esos deberes para que ese conocimiento no se pierda. Desde mi punto de vista, la situación es crítica y es urgente. Y desde luego es un replanteamiento de la Administración General del Estado. Bueno, de alguna manera habríamos terminado los bloques, pero tengo que confesar que nos habíamos marcado, como eran muchos temas, un tiempo y que han sido, me ha asombrado, estrictamente muy disciplinados. No hemos consumido ni siquiera el tiempo de margen que te dejas por si acaso alguien se emociona, se viene arriba y habla un poco más de la cuenta y tal, con lo cual os voy a plantear una cosa. Antes de una pregunta colofón que hay al final, voy a intercalar si queréis comentar algo más, pero muy breve, o sea, haciendo esta brevedad que habéis demostrado y eso, si queréis hacemos una ronda de algo que queréis plantear, vamos de derecha a izquierda y luego la otra la hago al revés y así estamos equilibrados. Vale. Ay, perdón. A ver, yo solo quería decir que esta mesa yo creo que es una oportunidad. Una oportunidad porque yo llevo relativamente poco tiempo en el sector público, pero es un canal donde creo que todos nos podemos enriquecer, ¿no? Yo no tengo experiencia y la gente que me rodea sí la tiene, pero el talento joven aporta otra serie de beneficios, ¿no? Entonces, o ventajas. Entonces yo creo que esta mesa es una oportunidad para que a partir de ahora nos intercambiemos información, necesidades, deseos, ¿no? Entonces quería dejar constancia de este hecho y la importancia de estas mesas. Inés. Bueno, estoy de acuerdo con mi compañera que es muy importante conocer a la gente y es una forma de expresarte y ver desde un punto de vista tuyo, que tú ves que te quedan todavía 30 años de servicio y ver la revaluación que ha habido de los servicios por la falta de personal y que hay gente que en otros ámbitos de la Administración General del Estado les pasa exactamente lo mismo. Además, tú puedes aportar esa frescura, como dice mi compañera, y esas ganas, ¿no? Porque tú estás comenzando y tienes ganas de todo y de innovar y de aprender y de probar nuevas cosas y la otra parte te puede dar esa experiencia, ¿no? Y puede formarse un bonito tándem. Sí. Juan Manuel.
Bueno, yo quiero dirigirme a los jóvenes que se están planteando ahora mismo hacer oposiciones o no. Sin duda, si tenéis vocación, yo creo que es un esfuerzo que merece la pena, finalmente. Esperemos que en el futuro consigamos cambiar los procesos selectivos para que empiecen a estar más basados en el talento, orientados a competencias, como decía Adrián en su momento, ¿no? Pero bueno, ahora mismo tenemos lo que tenemos y son procesos basados en conocimiento. Al final el trabajo es muy bonito, es un proceso precioso el ver cómo estás dentro de la administración y tienes la capacidad de poder cambiar la administración, su funcionamiento, ¿no? Entonces yo os animo, que merece la pena y que no os rindáis. Adrián. Todo cambio comienza por una reflexión, como la que hemos compartido hoy aquí, gracias a la radio del opositor. Esa reflexión, yo estoy convencido que con las ideas que se han compartido hoy aquí nos llevarán a la acción. Y yo espero que durante el año, pues compañeros, compañeras, podamos seguir compartiendo inquietudes y aprendiendo juntos. Y esa acción, yo espero que nos lleve en algún momento, más pronto que tarde, a la innovación. Así que creo que nos volveremos a ver el año que viene aquí en el CENIS. Bueno, ahora iríamos a la pregunta colofón que decía y empezaremos, Adrián, iremos hacia el otro lado, es en 2 palabras, solo 2 palabras, a palo seco, sin tener que explicarlas, decir las 2 palabras, en nuestro caso, cada uno, probablemente os vayáis a repetir, pero no importa, se trata de que cada uno exprese y claro, la que llegue al final tiene más posibilidades de que ya esté dicha, pero no importa, tú dices yo esta y tal, ¿no? Y se trata de las 2 palabras que más definen vuestra visión de la administración del sector público, de la administración pública. Como digo, a palo seco, no hay explicación, ¿eh? De hecho, si, como empecéis a explicarlo, cortamos el micrófono. Vamos. Es las 2 palabras. Revolución y propósito. Juan Manuel. Vocación y esfuerzo. Necesitamos personal. Oye, me has roto el esquema. Vamos a hacer una errata y poner necesitamos personal todo junto y ni nosotras. Eso no vale, es personal y ahora digo... Oye, muy original, ha quedado... Es muy bonito. Bueno, te voy a corregir, personal y bonito. Estamos hablando del sector público. Claro, claro. Es muy bonito. Mi compañera ha dejado el listón muy alto, pero yo voy a decir vocación y oportunidad. Gracias, muchas gracias. Y yo solo quiero decir una cosa, que es con estas mesas es con las que más aprendo, porque bueno, es una visión distinta. Más que frescura, yo le llamaría frescor, me resulta más agradable, pero bueno, mucha frescura con una gran dosis de frescor y está muy bien. Lo que sí os invito es a que, ha sido en otros casos de las mesas anteriores, bueno, a veces es un poco el bautismo de fuego y que luego sigáis. Lo que hemos podido oír todos, tenéis muchísimo que contar, a pesar del poco tiempo que lleváis, porque claro, los que llevamos mucho tiempo, claro que tenemos que contar. O sea, el problema es cuando empiezas como con la guerra de los 100 días, ¿no? Primer día, segundo día y tal, ¿no? Y lo cuentas todo con pelos y señales. Entonces tenéis mucho que contar, lo habéis expresado, está muy bien, muchísimas gracias. Y yo, lo que os confieso, que he aprendido un montón y que espero ser capaz de digerir todo lo que nos habéis puesto aquí sobre la mesa, ¿no? Y nada, como estamos ahora, volvemos a la radio, al podcast y Blanca. Muchísimas gracias a todos porque ha sido súper interesante y me imagino que el opositor que nos está escuchando ahora mismo en su casa, en su pozulo, espera el año que viene estar él o ella en alguno de estos puestos aportando algo, aunque lleve muy poquito, y por eso me han gustado las palabras de Juanma a esos opositores, aparte de todo lo que habéis contado, que es súper interesante, esas palabras dirigidas a alguien que esté en su casa ahora mismo y que pueda pensar, ¿por qué no? ¿No? Si se necesita personal también, ¿por qué no? Antes de cerrar, me gustaría, ya que no solemos tener público en la radio del opositor, me gustaría saber por qué estáis aquí. ¿Alguien de vosotros, alguno que levante la mano y quiera decir por qué ha venido a escuchar concretamente? ¡Ay, qué bien! Vamos para allá. Nombre, por favor, y ya te presiono.
Bueno, yo soy María y soy del Ayuntamiento de Denia y agradezco a Adrián que nos haya mencionado porque esos poquitos pildoritas que ponemos pues vemos que también las recogéis y recogéis ese testigo. Pero parece que también nos lancéis el guante a nosotros, ¿no? A la gente que vamos pronto a coger ese relevo, por lo menos no vamos a estar 30 años, pero contamos con vosotros para que se capte ese talento joven, porque solamente vosotros sois los que conocéis vuestra generación y podéis darnos ese feedback para poder captar. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias por vuestra intervención porque aportáis mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los talentos que seguro que van a tener una carrera administrativa brillante. Os llamaremos para haceros una entrevista a cada uno y, de hecho, aquí el moderador se le escribió desde la radio del opositor hace tiempo por Twitter y nos mandó, ¿se acuerda? El moderador nos mandó a que hablásemos con comunicación del Ministerio. Y nosotros, pero bueno, así que ahora que tenemos la oportunidad ya, se lo preguntamos en riguroso directo. ¿Nos concederá una entrevista? La respuesta es la misma. Tiene que autorizar la comunicación del Ministerio, pero por mí encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que han estado presentes. Muchas gracias a ti, opositor, que nos está escuchando. Y hoy quiero dar las gracias a nuestro equipo técnico. Jaime, muchísimas gracias. Susan, muchas gracias. Y Richard, muchas gracias por estar con nosotros y permitir que esto pueda producirse. Gracias a todos.